Buen día, mi nombre es Marco Noguera y les voy a hablar sobre los conceptos asociados a las redes. Para comenzar tenemos lo que son las líneas de comunicación. Estas son las vías a través de las cuales podemos intercambiar información. Cuando se conectan dos o más líneas se forma una red de comunicación. Clasificaciones de las líneas de comunicación. Primeramente tenemos las líneas punto a punto, que son aquellas que corresponden a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos computadoras. Luego tenemos las multipuntos, que son las redes de computadoras en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En una red multipunto solo existe una línea de comunicación cuyo uso está comprometido por todos los términos de la red. Luego tenemos las líneas de difusión, que es el área lógica en una red de computadoras en la que cualquier computadora conectada a la red puede transmitir directamente a cualquier otra computadora en el dominio sin precisar ningún tipo de encaminamiento, dado que comparten la misma subred. Luego tenemos las líneas conmutadas, que es una conexión que utiliza un medio telefónico analógico, como la red telefónica conmutada fija o la línea digital como GSM, pero cuyo objetivo principal es la telefonía de voz. Las líneas dedicadas, que también es un contrato de servicio contraído entre un proveedor y un cliente, por el que el proveedor se compromete a entregar una línea de telecomunicaciones simétrica que conecta dos o más lugares a cambio de una renta mensual. También tenemos las líneas analógicas. Estas líneas pertenecen a la red de telefonía conmutada y básicamente están pensadas para la transmisión de voz, aunque también pueden transportar datos, como por ejemplo en el caso de los fax o de la conexión a la red de internet ADSL. Líneas digitales. Es una familia de tecnologías que proporcionan el acceso a internet mediante la transmisión de datos digitales a través del par trenzado de hilos de cobre convencionales a la red telefónica básica o conmutada. Las características físicas de los medios de comunicación. Tenemos los medios guiados y los no guiados. Entre las características de los medios de comunicación guiados tenemos el cable de par trenzado, y su característica es que el par trenzado es el medio guiado más económico. Por acá podemos ver un cable de par trenzado, que es este que está aquí. Como le dije, es uno de los medios guiados más económicos y a la vez es el más usado. El par trenzado consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante que sería este que lo recubre. Es un aislante amarillo. Y los cables están trenzados en forma de bucle o espiral. Van trenzados por pares. Cada par constituye un enlace de comunicación. Lo máximo de longitud para una correcta transmisión de datos es de 100 metros. El aislante, salvo en los cables antiguos, es de polietileno de alta densidad. Y los pares a su vez se cablean entre sí para formar capas concéntricas. Luego tenemos el cable coaxial, que es este que pueden ver por acá. Consta de un núcleo de hilo de cobre, que sería este que está por acá, rodeado por un aislante. Un apantallamiento de metal de trenzas, que es este que está aquí. El núcleo del cable coaxial transporta señales electrónicas que constituyen la información. Este núcleo puede ser sólido o normalmente de cobre o de hilo.
Partes del cable coaxial. Entre las partes del cable coaxial tenemos primeramente la cubierta de plástico, que es esta cubierta de un plástico negro que podemos ver acá. Luego está la malla de cobre, el aislante dieléctrico o de espuma, y el conductor, que es el núcleo, que es el hilo de cobre. También tenemos el cable de fibra óptica. La fibra óptica es un enlace hecho de hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe. Por el núcleo normalmente es de vidrio o de plástico, y se envían pulsos de luz no eléctricos. Las características de los medios no guiados. De manera general podemos definir las siguientes características de este tipo de medio, como serían: la transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional, o si es unidireccional, la señal se propaga a todas las direcciones. Entre estos medios tenemos las microondas terrestres, y sus características son que para la comunicación de microondas terrestres se deben usar antenas parabólicas, las cuales deben estar alineadas o tener una visión directa entre ellas. Además, mientras mayor sea la altura, el alcance va a ser mayor. Medios satelitales son vehículos espaciales colocados alrededor de la órbita del planeta Tierra o de otros astros. Están provistos de aparatos apropiados que se encargan de obtener la información y transmitirla a la Tierra, y alimentan su energía de células solares o generadores nucleares enviados al espacio por cohetes. Están provistos de radioreceptores, cámaras y circuitos eléctricos y radares. También tenemos las ondas infrarrojas y de luz. Las ondas infrarrojas simétricas no guiadas se usan mucho para la comunicación a corto alcance. Es realmente fácil de instalar y, a diferencia de las microondas, no requiere de una licencia. Tienen distancias cortas de transmisión y tienen un precio aceptable para su instalación. También tenemos los radioenlaces, que es un sistema eléctrico de comunicación inalámbrica mediante ondas de radio que permiten la transferencia de información entre dos o más puntos. La base de un radioenlace es la comunicación mediante ondas de radio. La distancia de funcionamiento está determinada por la frecuencia, el tamaño de la antena y la capacidad del enlace. Por último, vamos a hablar de los problemas en la transmisión, también conocidos como perturbaciones en la transmisión. Se refieren a los problemas que afectan a la transmisión de datos mismos, a los que son susceptibles todos los dispositivos eléctricos y electrónicos. Entre ellas tenemos la atenuación, que es la pérdida de energía conforme la señal se propaga hacia su destino. Depende del tipo de medio que se está usando, la distancia entre la transmisión y el receptor, y la velocidad de transmisión. Luego tenemos el ruido. Es el conjunto de señales extrañas a la transmisión que se introduce en el medio de transmisión. Estas provocan alteraciones de amplitud, de voltaje y variación de frecuencia. Y la diafonía, que es cuando el ruido eléctrico del cobre tiene origen en señales de otros alambres del cable.